agenda, déjenme comunicarles algunas notificaciones que se nos ha hecho por parte de las autoridades, a manera de que ustedes tengan conocimiento que ya estamos por empezar la semana próxima lo que es el periodo de exámenes parciales. En razón de ello, con ustedes tenemos señalado para el día lunes 8 nuestra primera evaluación de parcial. Es importante que ustedes sepan que es requisito estar al día, ¿verdad?, con los pagos, las formas de pago. No sé si ustedes ya las advirtieron, que las están subiendo a la página de la universidad. Se nos comunica, ¿verdad?, que les hagamos saber a ustedes que pueden asistir a las instalaciones de la universidad y hacer su pago en colecturía o a través de la cuenta bancaria del Banco Promérica. Tienen esas opciones, y si esto se hace acá, se tendría que realizar en un horario de lunes a viernes de 8 a 12 del mediodía, y por la tarde en un horario que va de la 1 a las 5:30 p.m. Los días sábados de 8:30 a 12 y de 1 a 4 de la tarde. Así es que, habiéndole ya comunicado eso, ustedes tienen esas opciones para poder efectuar, ¿verdad?, acercarse aquí o hacerlo por medio de cuenta bancaria. Así es que estoy viendo también acá en el anuncio que habla que los pagos deberán estar realizados cada 10 de mes. Luego del 10 hay un recargo. Así es que esto es para que ustedes tomen en consideración las condiciones, ¿verdad?, que se les está anticipando, y que no se vayan a ver pues en problemas a la hora de querer realizar su examen y que no tengan esa facilidad de poder ingresar. Así es de que ese es el primer anuncio que les hago en ese sentido. Estén ustedes pendientes. Al parecer, según el anuncio, el día 10 es la fecha límite de pago. Entonces entenderemos que para el día lunes ustedes puedan tener una opción de acercarse por acá y hacer dicho trámite, ¿verdad? Así es que, ya habiéndoles anunciado esto, paso también a preguntarles, los dos compañeros que me comunicaron que tenían problemas con su nota, se hizo el procedimiento para la corrección. Entiendo, porque yo ya lo revisé en el portal académico, que ya las correcciones han sido realizadas, y de esa forma pues entiendo que ya están, ¿verdad?, ustedes conocedores de eso. Las notas se verificó, la información que ustedes me brindaron, y eso dio pie para poder realizar un informe y posteriormente que se fueran alojadas las notas. Otra noticia que les quiero comunicar, me parece que algunos de ustedes ya tienen el conocimiento, según me comentaba el licenciado Edwin Rivera, que estamos por realizar una actividad. Bueno, está él, pero nos ha invitado a que le acompañemos a una actividad que se va a realizar el próximo día viernes por parte de un especialista en materia de contratos, y él, no obstante que mi grupo de los días viernes no es con ustedes, pero él me comunicaba de que ya les anticipó a algunos de ustedes o por medio de sus compañeros que podían perfectamente incorporarse a esta actividad. Esa entiendo que se va a realizar de las 7:30 horas de la noche en adelante, para efectos de que ustedes estén pendientes del enlace que él va a proporcionar y puedan accesar a esta nueva fuente de información. Yo creo que prácticamente son los anuncios que tenemos para este día. No sé si hay alguna inquietud al respecto que quieran ustedes conocer. Yo les escucho. Sí, licenciada, buenas Buenas tardes aún. tardes. Sí. Quería preguntarles acerca del parcial. Dice que el parcial lo vamos a tener el Con día ustedes lunes, ¿verdad? llevamos día lunes, 8 de marzo. 8 de marzo. ¿Qué unidad vamos a tratar, licenciado? ¿De qué unidad nos va a evaluar? Vamos a abordar todo lo que hemos visto hasta agotar la unidad 1, lo que significa que me parece que hablamos un poco acerca de la introducción en la clase 1 y posteriormente hasta lo que hemos logrado avanzar y que vamos a avanzar en este día. Hola. Gracias, licenciada. Gracias. Permítanme, que estoy teniendo problemas con el sonido. ¿Ustedes me escuchan?
Sí, licenciada, se Muy escucha. bien, ya, también yo les escucho a ustedes, claro. No sé si están los compañeros que habían tenido problemas, me parece que Xiomara y Oscar eran los que tenían problemas con su nota, no sé si ya están acá conectados para que me informen así de viva voz qué es lo que sucedió. Buenas tardes, licenciada. Oscar. Efectivamente, muchas gracias. Yo le comenté en el momento que usted publicó El tablón, en el tablón ok. y fui a revisar, allí también yo le comenté que en el acto iba a ir a ver y efectivamente ahí está. Va, Muchas muy gracias. bien. Va, eso es lo importante, ¿verdad? De que no dejemos pasar cualquier situación para que a tiempo podamos buscarle la solución que corresponde. Esperemos que para esta actividad que tenemos ya próxima, que es el primer parcial, no haya pues ningún inconveniente, que todo se maneje, ¿verdad?, en debida forma. Sabemos que contamos con la hora clase. Si nosotros iniciamos normalmente nuestra jornada de 5 de la tarde, vamos a tener hasta las 6:40, que es la hora que se nos permite, ¿verdad?, estar bajo la reunión que tenemos, y en ese tiempo ustedes van a poder desarrollar su prueba objetiva. Ya la vez anterior me parece que Kevin Lizama hacía preguntas respecto de la forma o la dinámica que se iba a llevar a cabo durante el parcial. Yo les manifestaba que siempre manejamos lo que es una parte conceptual, una parte normativa y una parte de la casuística. Así es que bajo esa línea de ideas vamos nosotros a ir desarrollando lo que es esa primera prueba objetiva. Hasta ahorita déjenme decirles que la inmensa mayoría del grupo pues ha respondido de una forma satisfactoria. Los resultados de las evaluaciones que hemos tenido de las 2 actividades que realizamos promediadas y que permitió obtener esa nota que ustedes han visto reflejada en sus cuadros, realmente les beneficia, puesto que hay un nivel bastante, como les digo, satisfactorio, bastante adecuable de esa nota. Andan, por decir, del 6 en adelante, la inmensa mayoría de ustedes. No sé si hay alguna otra inquietud. ¿Preguntas? Elmer se nos ha unido. Bienvenido, Elmer. Ya teníamos días de no contar con su presencia virtual, ¿verdad? Usted por allá y nosotros acá. Elmer ya se me fue del aire. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Sí, disculpe, es que últimamente he pasado algo ocupado. Ok, va, pero no se me descuiden. Acuérdense que tienen No, la no, opción. siempre aquí estamos con todo. Ok, tienen la opción, ¿verdad?, de recibir las clases grabadas y ponerse al día de lo que temas que hemos ido abordando. Bien, ¿alguien más? Sandra Verónica, no la hemos escuchado. Ya llevamos varias sesiones de trabajo y ¿qué me cuenta? Hola, licenciada, buenas tardes por aquí, escuchando su Buenas clase, tardes. al pendiente de Ok. todo lo que usted nos está diciendo. Vaya, muy bien, muy bien. Fíjense que como en la clase anterior entramos, ¿verdad?, a desarrollar un tema nuevo prácticamente que estaba relacionado estamos abordando lo que es el contrato de depósito. Bajo esa dirección estuvimos hablando de conceptos, definiciones, luego nos fuimos a la normativa y vamos desarrollando pues de una manera, llamémosle cronológica, ¿verdad?, los eventos que están contemplados en las disposiciones, a manera de ir haciendo las correspondientes pausas para tratar de explicar y exponer en qué consiste cada una de esas condiciones en que el legislador ha querido someter este marco normativo respecto de esa figura en especial. Y en ese sentido les comentaba de que es un tema amplio y vamos a tratar en la medida de lo posible abordar al menos por hoy una de esas modalidades que permite el depósito o el contrato de custodia para poder nosotros terminar esa idea que traíamos. Y el resto de la clase lo vamos a utilizar para hacer un repaso. Ahora bien, ese repaso
versa sobre todo lo que hemos desarrollado en estas sesiones anteriores de trabajo y que son material objeto del primer parcial. Lo que sí les voy a pedir es que en la medida de lo posible que vayamos haciendo esa retroalimentación, ustedes se vayan incursionando dentro de alguna duda, de alguna inquietud que haya surgido en torno a uno de esos temas. Y de esa forma lo vamos a ir retomando, puesto que este es prácticamente el material del cual va a constar esa primera prueba que vamos a desarrollar el día lunes. Bien, después de haberles anunciado, vamos a continuar. Se recordarán que estábamos hablando del depósito propiamente dicho, como tal, el cual lo encontramos regulado en nuestro código a partir de qué artículos. ¿Alguien me regala el dato? O ya se Del artículo 1971. Ok, ¿y se recuerdan hasta qué nivel llegamos de ir conociendo las disposiciones? Bueno, yo tengo aquí anotado, licenciada, que fue hasta el artículo 1977. Ok, estamos hablando del depósito propiamente dicho como tal. Bueno, quizás, como les digo, vamos a concluir en la medida de lo posible con ese tema y de momento lo vamos a dar pues por visto hasta acá y eso va a ser parte de la evaluación y vamos a retomar ese ejercicio de la retroalimentación. Así es que para esos fines les voy a pedir que me complementen la lectura de esta disposición. Hablábamos del 1977, si alguien me le da lectura, por favor. Ajá. Hola, licenciada. Hola, les escucho. Artículo 1900. Por razones de orden, yo sé que todos quieren participar, pero vamos a hacer la manita alzada y así nos vamos a ir alternando, ¿ok? ¿Con quién contamos? Tenemos a Amílcar, regálenos, Amílcar, la lectura. 1977. Sí. Por el mero depósito no se confiere al depositario la facultad de usar cosa depositada, sin el permiso del depositante. Este permiso podrá a veces presumirse y queda al arbitrio del juez calificar las circunstancias que justifiquen la presunción, como las relaciones de amistad y de confianza. Se presume más fácilmente este permiso en las cosas que no se deterioran sensiblemente por el uso. Ajá. La regla general está prevista en el inciso primero, ¿verdad? No se le va a permitir al depositario usar y gozar de la cosa, sino, como ya lo habíamos previsto, se trata de un mero tenedor. Ahora bien, hay una parte en la cual exceptúa que siempre y cuando media autorización de parte del depositante para que el otro, o sea, el otro sujeto que entra a la relación, que es el depositario, pueda hacer uso de esa cosa, entonces deberá preverse por escrito y en caso que esto no suceda, se presumirá, y acordemos que cuando la ley habla de esos términos, está haciendo referencia a una presunción legal. Y de ese sentido, cabe la posibilidad, ¿verdad?, de no admitir ningún otro medio de prueba, salvo, el mismo legislador dice, en aquellas condiciones en las que esto se vuelva presumible dependiendo del grado de amistad y de otras circunstancias que él menciona. Bajo esa óptica, entonces, habrá que considerar, como siempre lo hemos sostenido, para efectos de resolver una controversia entre partes, a la hora de buscar esa solución, el juez que va a ser el ente o el sujeto que va a dirimir precisamente ese conflicto, lo va a hacer sobre la base de aquellas circunstancias que rodean el hecho. Es decir, tenemos como principio elemental un contrato que se convierte en una prueba
preconstituida, una prueba instrumental, una prueba documental, dependiendo, para efectos de poderla compaginar con la relación y las circunstancias propias en las cuales se está pues generando una pretensión de parte de alguna de los sujetos que intervienen. Y bajo ese contexto, ahí entra también aquella capacidad del juez sobre la forma de valorar los elementos que han sido sometidos a su conocimiento. Entrar, valorar las circunstancias, valorar los hechos, valorar los medios con que cuenta, para poder de esa forma resolver en un momento determinado. Así es que la regla general siempre lleva su excepción y ya hemos visto en cuáles casos esto es procedente. Sobre la base del artículo 1978, podemos advertir que en el depósito de dinero, si no es el arca cerrada cuya llave tiene el depositante o con otras precauciones que hagan imposible tomarlo sin fractura, se presumirá que se permite emplearlo y el depositario será obligado a restituir otro, tanto de la misma moneda. Esto opera, ¿verdad? Como habíamos hecho mención también en aquellos contratos de custodia en los que la cosa, en este caso se trata de dinero, es decir, de moneda, de circulación, tendrá que responder el depositario sobre esa cosa, devolviendo, se entenderá, ¿verdad?, esa cantidad del dinero que ha sido objeto del depósito y siendo responsable por la entrega de dicha moneda o de dicha cantidad. Y es así entonces como la obligación prácticamente se le carga a sobre la posibilidad, ¿verdad?, de ejercer responsabilidad y perseguir esa responsabilidad en cuanto al extravío, en cuanto a la pérdida o el fraccionamiento de esa cantidad sometida a la obligación principal de custodiarla, de guardarla y de restituirla. El artículo 1979, ¿a qué nos hace referencia? ¿Alguien me regala la lectura? ¿Escuchamos? ¿Les escucho, jóvenes? Dice, se lo leo, Link. Ajá, ok, gracias. Artículo 1979. Las partes podrán estipular que el depositario responda de toda especie de culpa. A falta de estipulación, responderá solamente la de la culpa grave. Uh-huh. Pero será responsable de la leve en los casos siguientes. 1. Si se ha ofrecido espontáneamente o ha pretendido se le refiera a otra persona para depositario. 2. Ojo, se le si prefiera, tiene se le prefiera, no se le refiera. Estamos sí, hablando de la prelación, preferencia, ok, ajá. Perfecto. 2. Si tiene algún interés personal en el depósito, sea porque se le permita usar de él en ciertos casos, sea porque se le da remuneración. Ok, entonces este artículo básicamente habla de una facultad. Las partes podrán, es decir, es facultativo, estipular que el depositario responda de toda especie de culpa, es decir, aquí habla de todas las formas de culpa. A falta de estipulación, es decir, cuando esto no se prevea, ya la ley establece que va a responder solamente de la culpa grave, es decir, una de aquellas modalidades de la culpa. Pero, dice, será responsable de la leve en los casos siguientes y nos da dos presupuestos. El primero de ello es que el depositario se haya ofrecido de forma espontánea o haya pretendido que se le prefiera a otras personas para depositario. ¿Por qué razón? Esto implica un interés de parte de él en ser el llamado o el asignado para cuidar la cosa, ¿verdad? Permítanme admitir.
Y el otro presupuesto habla de que si tiene algún interés personal en el depósito, ya sea porque se le permita usar de él en determinados casos o porque se le conceda una remuneración a cambio de ese trabajo que él va, el trabajo, ¿verdad? En el sentido de que tiene una obligación de custodiar la cosa. Visto así entonces, a falta de la estipulación escrita, a falta del acuerdo de ellos, el cual prácticamente refleja la autonomía de las partes, esto nos lleva entonces a poderle asignar una especie de culpa que es precisamente la de la culpa grave. Veamos qué dice el artículo 42 respecto de las modalidades de la culpa. Si me acompañan con la lectura. El artículo 42 hace referencia a la distinción que se hace por ley de las tres especies de culpa o de descuido. En cuanto a la culpa grave, hace referencia a culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es aquella que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en los negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. Ya de forma explícita el legislador ha establecido la condición, ¿verdad?, de la forma en que deberá responder el depositario. En cuanto a esta figura, el artículo 1418, que con este tema vamos a entrar también a conocer respecto de lo que se estipula, hace referencia principalmente al título 12 del efecto de los contratos y de las obligaciones. Y para esa condición habla precisamente el legislador. Licenciada, Hola. buena. Hola, permítame. Ahorita le verifico. Disculpe, ¿qué artículo digo, Permítame licenciada? que me disparó otra vez el sonido. Ya le doy la disposición, solo quiero regular esto. Me está sacando ahorita la pantalla. 1412 creo que dijo. Permítame, se me fue la imagen. Ok, ya le verifico aquí la disposición. Artículo 1418. Y les hacía referencia que esto se refiere al título 12, donde el legislador establece que el deudor no es responsable, sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor. Es responsable de la leve en aquellos contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficios. El deudor entonces no es responsable del caso fortuito a menos que se haya constituido en mora, siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado la cosa debida, si hubiese sido entregada al acreedor o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. Aquí, si lo complementamos con el artículo 42, advertimos que la responsabilidad que se le exige al depositario respecto del cuidado de esta cosa, básicamente se equipara a la que el legislador exige en cuanto al manejo de los negocios ajenos, la cual deberá hacerse con un cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios. La negligencia es un sinónimo, ¿verdad?, de no tener el cuidado pertinente, de no darle el uso pertinente o el uso que corresponde a las cosas, y debido a eso puede incurrir en este tipo de responsabilidad. Hola, tiene la mano. Licenciada. ¿Sí? Sí, en este caso quizás se podría emplear el contrato de prendario, ¿verdad? Como una, permítame. Como una prenda, ¿verdad? En el caso esto de las, digamos, estas empresas que son
pues que prestan por cadenas de oro, por Las cosas, ¿verdad? famosas Entonces, Montepíos en la doctrina, ¿verdad? Pero son las agencias o correcto. Entonces, instituciones. sí, llámese estas ahora pues con el mercado como la cornucopia, Presta Fácil, estas empresas que se dedican al préstamo por prenda, ¿verdad? Entonces, quizás pudiera caber este tema en eso, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué razón? Porque siempre el compromiso existe de responder por la cosa que está bajo su cuidado. Ahora bien, dependerá de la forma en que él reúna las condiciones para llevar a cabo ese cometido, en que él al final que toque el plazo, ¿verdad? Y de la entrega de la cosa, habrá que valorar en qué condiciones la está haciendo la entrega. Si ha sufrido deterioro, si ha habido extravío, fragmentación o cualquier otra cosa que perjudique la esencia misma de ese contrato por medio del cual él se obligó. Bien, no sé si me están escuchando. Sí, licenciada, yo lo escucho. Sí, Ok. sí, licenciada. Sí, Está Se le lanzando escucha un perfecto. mensaje, me está lanzando ya varias veces un mensaje que me saca, pero no me saca, ¿verdad? Porque aquí seguimos en la continuación. Ok. Bien, veníamos entonces haciendo alusión a los dispuestos en el artículo 1979 sobre la base, ¿verdad?, de esos elementos que permiten generarse en torno a la obligación principal que tiene el depositario de la custodia, el cuidado y la guarda de esa cosa. El artículo 1984 habla precisamente de la obligación de guardar la cosa, que ésta dura hasta que el depositante la pida. Pero el depositario podrá exigir que el depositante disponga de ella cuando se cumpla el término estipulado para la duración del depósito o cuando, aún sin cumplirse el término, peligre el depósito en su poder o le cause perjuicio. Y el depositante no dispone de ella. Podrá entonces consignarse a sus expensas con las formalidades legales. Existen varios presupuestos aquí en esta misma norma. Por una parte, el plazo que previamente se ha fijado para la constitución de la obligación principal, que es el cuidado y la guarda de la cosa, tiene que concluir a un momento determinado. Pero existen los supuestos también en los cuales, no obstante que el plazo no se ha llegado, el depositario pueda, por considerarlo así, que corre peligro en su poder la cosa de deteriorarse o de puede sufrir cualquier otra eventualidad, y por eso solicita la entrega al depositante de la cosa, para evitar que ésta caiga en perjuicios que le pueden ser imputables a él en un momento determinado. También podrá el depositante solicitar la devolución de la cosa en determinadas condiciones en que él considere que va a hacer uso de esa cosa para su propio beneficio. Estas posibilidades, pues entonces, serían como excepciones a la regla principal, que nos regimos al momento de convenir las partes en generar ese negocio, un plazo o un término en el cual va a mantenerse esa relación jurídica entre ambos. El artículo 1990, ¿alguien me regala la lectura? Ok. Dice Misael, compartamos, Misael. Artículo 1990. Las reglas de los artículos 1939 hasta 1943 se aplican al depósito. Ok, ¿y qué nos dice el 1939 y siguientes? ¿Qué encontramos ahí? Permítanme. Artículo 1939. La restitución deberá hacerse al comodante o a la persona que tenga derecho para recibirla a su nombre según las reglas generales. Si la cosa ha sido prestada por un incapaz
que usaba de ella con permiso de su representante legal, será válida su restitución al incapaz. Ok, pero esto nos lleva a ubicarnos dentro del título 30 que regula la figura del comodato o el préstamo de uso. Entonces vemos ahí cómo las disposiciones que se mencionan por acá en el 1990 nos permite pues contextualizar que se va a regir este depósito bajo dichas modalidades, es decir, bajo las mismas modalidades. Y el artículo 1993, que hace referencia al depósito propiamente dicho, que se llama necesario cuando la elección del depositario no depende de la libre voluntad del depositante, como en el caso, por ejemplo, de un incendio, una ruina, un saqueo u otra calamidad semejante. Esto básicamente implica la generación de condiciones que no habían sido previstas, que no estaban estipuladas y que por lo tanto, debido a las circunstancias propias de los acontecimientos, tiene que nombrarse depositario a una persona que brinde garantía, ¿verdad?, que del cuidado y de la guarda de esa cosa. Aquí nos da los ejemplos, nos da los supuestos cuando esto procede. Caso de incendio, ruina, saqueo o calamidades semejantes. Bien, ¿hay alguna interrogante al respecto? Aquí, seguidamente de lo dispuesto en el contrato de depósito propiamente dicho, le sobrevienen las disposiciones atinentes a lo que es el secuestro, que dijimos que para efecto de poder nosotros avanzar dentro del contenido programático, vamos a tomar hasta este tema para efectos de generar la prueba objetiva del primer parcial. Y retrospectivamente nos vamos hacia la parte inicial, donde dábamos como tema introductorio, se recordarán ustedes, aquellos conceptos que hacen referencia a definiciones, requisitos, características y todas aquellas indicaciones que corresponden a la figura de la institución de los contratos. Bien. Vamos entonces a realizar ese ejercicio que ya les había comentado, que está orientado hacia generar una especie de retroalimentación a la luz de los temas que ya hemos venido desarrollando y que son varios, déjenme decirles, para que podamos nosotros ir cerrando, ¿verdad?, esas observaciones o esas inquietudes que ustedes tengan. ¿Con quién comenzamos o cómo comenzamos? ¿Hay alguna inquietud en cuanto a las definiciones? ¿Cómo podemos nosotros conceptualizar qué es un contrato? Y lanzo la pregunta, ¿verdad?, para la participación activa, para que construyamos ese concepto, para que nosotros nos ubiquemos dentro de la significancia que representa esta figura para el derecho. ¿Qué es un contrato? Les estoy escuchando. Buenas noches, licenciada. Desde mi punto de vista, pues es un escrito donde se refleja las voluntades de las partes que acuerdan, valga la repetición, contraer o dejar por escrito una obligación. Ok. ¿Alguien más? Pues abonando lo que el compañero dijo, creo que es la parte también contractual y recíproca, ¿verdad? Para contraer las mismas obligaciones, ¿verdad? Y a la misma, pues en el contrato se estipulan las cláusulas, los acuerdos que se llegan entre las partes. Acuerdo de voluntades. Sí, David, se le escuchó algo entrecortado, pero la idea, pues yo creo que va, ¿verdad?, en orden. Elementos importantes que podemos destacar entonces,
que constituyen el concepto del contrato. Acuérdense que a este nivel estamos tan solo haciendo un repaso de los presaberes y de aquel nuevo conocimiento que hemos venido adquiriendo. Los elementos, licenciada, podría ser la voluntad, el Ajá. consentimiento, ¿Cómo los la clasificamos? cosa lícita. Perdón, ¿cómo los clasificamos estos elementos? ¿Qué dice el artículo 1308 siguientes? Veamos. Hola, licenciada. Hola, ¿se está escuchando? El 1309 es el que menciona Ok. sobre el contrato, pero usted pide del 1308 que dice libro cuarto de las obligaciones en general y de los contratos, título primero, definiciones. Hablemos de eso. Artículo 1308 dice, las obligaciones nacen de los contratos, cuasicontratos, delitos o cuasidelitos, faltas y de la ley. De allí va al 309 que dice, contrato es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras, o recíprocamente, a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. Fin. Ok. Así de sencillo lo explicó el legislador, ¿verdad? A dar, hacer o no hacer una o varias cosas respecto de otros. Ok. Bien, entonces, habiendo nosotros contextualizado a la luz de nuestra norma, podemos advertir que el contrato lleva una fuente principal de fuerza que nace de las obligaciones. Complementando con esto, advertimos que el contrato es aquella convención por medio de la cual una o más personas se obligan. Y aquí ratificamos, ¿verdad?, la fuente de la obligación de todo contrato. Respecto de una, dos o más personas, a fin de generar una relación de dar, hacer o no hacer una o varias cosas. Nos queda claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiso decir el legislador a la hora de poder establecer como figura jurídica este tipo de expresiones de la voluntad de los particulares o de la voluntad de las personas que se someten de una forma recíproca con derechos y obligaciones respecto del giro determinado de un negocio, de un acto jurídico o de una declaración de voluntad como tal? ¿Qué podemos rescatar entonces de aquí? ¿Cuáles son aquellos elementos que integran ese concepto del contrato? Veamos cuáles son. Entonces, licenciada, sería el 1310 en adelante, ¿verdad? Ajá, veamos qué dicen. Artículo 1310. Sí. El contrato es unilateral. Esa es la clasificación. La clasificación. Ok, lo siento. No, pero siga, hablemos de la clasificación que el legislador ha establecido respecto de estos. Ok. Artículo 1310. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga, pero con otra que no contrae obligación alguna. Y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Veamos también, ahí estamos hablando ya dentro de las disposiciones que básicamente siguen ubicando la figura como tal del contrato. Artículo 1310 es el que nos acaba de leer por acá, ¿verdad, compañero? La clasificación. Vamos a ver cómo el artículo 1311 sigue, ¿verdad?, haciendo referencia a lo que es la clasificación de los contratos y habla precisamente de contratos gratuitos o de beneficencia cuando están orientados hacia el objetivo que es la utilidad de una de las partes, la cual sufre la otra un gravamen
y se tratará de oneroso como requisito cuando tienen por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. Esto impone una condición igualitaria de obligación entre las partes y de beneficios para estos a la hora de constituir el contrato. El artículo 1312 también hace, dentro de la clasificación, la denominación de aquellos contratos onerosos de carácter conmutativo, refiriéndose, que cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez, y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o de pérdida, se le va a llamar de carácter aleatorio. El aspecto conmutativo es otra de las características dentro de la clasificación de los contratos. Sigue hablando en 1313, ¿verdad?, de los contratos principales, de los contratos accesorios, va dando sus definiciones. Habla más abajo de los contratos reales, la forma en que se van a tener por perfeccionados estos. Y el 1315 habla precisamente de los elementos a los cuales yo estaba haciendo referencia. El artículo 1315 dispone que son de la esencia, el artículo 1314 empezamos en el inciso segundo, que se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia y las que son de su naturaleza, y aquellas denominadas puramente accidentales. Entonces podemos advertir cómo el legislador clasifica sobre la base de esta actividad del contrato la distinción, ¿verdad?, entre las denominadas cosas de su esencia por su naturaleza y aquellas que son de carácter accidental. Y empieza a definirlas en el artículo 1315. Veamos qué nos dice esta disposición. No observo manitas alzadas. Misael, veamos qué dice. Dice artículo 1315. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente. Ok. Son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial, y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. Fácil, ¿verdad? Fácil el comprender esa clasificación en torno a las cosas, ¿verdad? A la naturaleza de las cosas, a la esencia de las mismas, o el contenido accidental que se genera sobre la relación jurídica que se establece por medio de ese convenio, de ese acuerdo de voluntades. Sigamos entonces, la idea era que en esta retroalimentación fueran ustedes quienes generaran las interrogantes, no que se las fuera generando yo, porque esto ya lo hemos visto, esto ya lo hemos discutido, esto está ahí en las disposiciones. Entonces lo que yo persigo a través de este ejercicio es que ustedes identifiquen si existe alguna inquietud, si existe alguna duda, para poderla solventar respecto a ese tema en comento. Ya hablamos de definiciones, ¿verdad? Por acá daban ustedes unos conceptos construidos, elaborados, unos conceptos que nos permiten a nosotros identificar algunos elementos que son de tal envergadura, determinantes a la hora de poder reconocer nosotros que estamos frente a la concurrencia de la institución de un contrato. Como son aquellos elementos que le dan precisamente existencia y validez a esa situación jurídica que estamos generando. Hablemos de los requisitos de existencia. ¿Cuáles son estos y dónde los encontramos? ¿Dónde los vamos a encontrar?
¿Ya se me ubicaron? Veamos qué dice el artículo 1319. Veamos qué dice. Se lo leo, Lidia. Ok. Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiera contratado él mismo. Eso es el artículo 1319 del Código Civil. Ok. ¿Qué está manifestando esa disposición o qué lleva invíbito? ¿Qué elemento le podemos nosotros advertir? Uno de los denominados requisitos de existencia del contrato, como es el consentimiento. ¿Dónde vamos a encontrar entonces este fundamento legal? En 1319, el 1330, donde también nosotros podemos encontrar la definición en cuanto a lo que dispone el dolo, no se presume, sino en los casos especialmente previstos por la ley, y en los demás casos se debe de probar. Estamos hablando de aquella posibilidad, ¿verdad?, de contrarrestar o de medir ese elemento importante para tener por constituido un contrato. Pero a esto que se suma como requisito de la existencia, aparte del consentimiento, ¿qué otro elemento debemos nosotros tomar en consideración? Los requisitos de existencia y de validez de los contratos están previstos en el artículo 1316. Veamos qué dicen. ¿Alguien nos da la lectura, por favor? Sí, licenciada. Dice, artículo 1316. Sí. Para que una persona se obligue a otra por un acto de declaración de voluntad, es necesario, numeral 1, que sea legalmente capaz, numeral 2, que consienta en dicho acto o declaración en sus consentimientos no adolezca de vicio. Numeral 3, que recaiga sobre un objeto lícito. Numeral 4, que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma sin el ministerio o la autorización de otra. Partamos de este artículo. Aquí nos va a dar los elementos de existencia de los contratos. Ya dijimos cuáles son. Si lo repetimos, tenemos por una parte la capacidad, por otra parte el consentimiento, tenemos además el objeto lícito y la causa lícita. El legislador nos define qué entiende por capacidad y habla de aquella facultad, de aquella habilidad o de aquella posibilidad de que un sujeto obre o actúe siendo responsable de adquirir obligaciones o que esté facultado por la misma ley para poder actuar en representación de otro. Y esta actuación que se genera por medio de la figura de la representación convierte ese acto en un acto válido, salvo que se pruebe lo contrario. ¿Cómo podemos entonces nosotros establecer ese tipo de representación? ¿A quiénes les compete por ministerio de ley representar a otros? Pregunto. Imagínense que estamos ya en el parcial. Creo que ahí podríamos incluir a los padres de los menores de edad. ¿A quiénes más? ¿A quiénes más? ¿A quiénes más? Los tutores. Los tutores. ¿Quién más cabe dentro de esas posibilidades? Aquella persona que ha sido nombrada mediante un poder. Los apoderados, ajá. ¿Quién más?
todos aquellos sujetos que la ley ha determinado la facultad de ejercer representación legal, como en el caso decíamos, ¿verdad?, de la representación de los padres respecto de sus hijos menores o declarados incapaces. Los apoderados con un poder suficiente que le faculte para actuar en nombre y representación de su poder dante. Eso tiene que estar legitimado. ¿Quiénes más? Los representantes legales de las instituciones, de las sociedades. Procurador. Un procurador también. ¿Quién más puede actuar en representación de otro? Los curadores. Los curadores, ¿qué más? Los tutores testamentarios. ¿Quién más? Por el Estado, por ejemplo, ¿quién puede comparecer? El fiscal general representando al Estado. Al Estado, los intereses de la sociedad. ¿Quién más puede comparecer? Si empezamos a escudriñar dentro del enorme contexto de esas facultades, vamos a encontrar un sinnúmero de personas que pueden ostentar dicha capacidad. Pero ojo, esta capacidad debe ser legalmente demostrada en el proceso o en el acto en el cual se va a generar esa representación. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Por medio de aquel documento que establezca de una forma certera, de una forma idónea, que esa representación le ha sido dada o le ha sido concedida. Y a través de eso, entiéndase que esas actuaciones, esos actos de representación que genera el poder dante o el representante legal en su caso, comprometen a la figura de su representado. Y se entiende que ratifica las mismas, a menos que, ¿verdad?, de una forma expresa, lo manifieste de esa forma. Los actos que surjan entonces van a ser válidos y van a mantener esa relación jurídica, ¿verdad?, como si fuese la persona titular la que hubiese realizado el negocio o hubiese llevado a cabo ese acto o esa actividad determinada. Entonces, advertimos que es un requisito de los denominados esenciales de la existencia precisamente del contrato, el que se cuente con esa capacidad para poder entonces llevar validez a ese acto que se está generando o a ese contrato. Hablábamos entonces de los requisitos de la existencia, el consentimiento sobre la base de la libertad y de la autonomía de las partes de poder generar negocios. El objeto, allá nos refiere el artículo 1331, en qué consiste esta figura. ¿Alguien me regala la disposición? ¿Alguien me le da lectura a la disposición? Si me permite, licenciada. Artículo 1331. Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trate de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración. Ok, terminamos ahí con la disposición. ¿Qué establece sobre la base de esto el artículo, permítame un segundito, el artículo 1300, ya le leo por acá. Precisamente lo que estamos hablando del 1319. Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiere contratado él mismo. Esto, ¿verdad?, hablando del tema de la capacidad y de la facultad de la representación. Dice el artículo 1317
que toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. El artículo 1751, por su parte, nos va a dar 1751 una complementación respecto de esta disposición. Y básicamente hace referencia a que entre los perjuicios, en el caso del contrato del arrendamiento, que el arrendatario sufra por la extinción del derecho de su autor y que según los artículos que han precedido deban resarcírseles, se contarán los que su arrendatario sufriere por su parte. El arrendatario directo reclamará la indemnización de estos perjuicios a su propio nombre o cederá su acción al subarrendatario. El arrendatario directo deberá reembolsar al subarrendatario las pensiones anticipadas. En el caso del subarrendamiento, por ejemplo, en el caso de que exista un contrato principal, como es el celebrado entre el arrendante y arrendatario, si al arrendatario se le faculta de manera expresa poder subarrendar el inmueble, objeto, o la cosa, ¿verdad?, objeto de esa prestación entre las partes, deberá entonces poder de alguna manera perseguir a este subarrendatario, que también se deberá subrogar en las condiciones que se han impuesto por parte del arrendatario. Y aquí el arrendatario hace las veces de un arrendante. Es decir, el subarrendamiento genera, ¿verdad?, un contrato que deviene del contrato principal. Viendo entonces lo que dispone el artículo 1318, podemos ver que son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos que no puedan darse a entender de una manera indudable. Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales y tampoco admiten caución. En el caso de los incapaces, son también incapaces los menores adultos y las personas jurídicas, pero esta incapacidad de los primeros, es decir, de los menores adultos, no es absoluta, pues sus actos pueden tener valor en los casos determinados por la ley. Y en cuanto a las personas jurídicas, estos se consideran absolutamente incapaces en el sentido de que sus actos no tendrán valor alguno si fuesen ejecutados en contravención a las reglas adoptadas para el gobierno de las mismas. ¿Qué necesitamos aquí? Por ejemplo, una credencial vigente, un poder vigente para poder representar al otro. Además de estas incapacidades, hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. El artículo 1319 refiere lo que una persona ejecuta a nombre de la otra, si está facultada para ella o por la ley para representarla, produce los respectos representados los mismos efectos como que lo hubiese hecho. 1320, cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aun que no tenga derecho para representarla, pero solo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él. Constituyen aceptación tácita los actos que solo hubiesen podido ejecutarse en virtud del contrato. Ejemplo de esto es el del representante oficioso. Si genera un acto en el cual está de alguna forma vinculando a un tercero, se entenderá que se hace a nombre del otro, aunque no tenga, ¿verdad?, ese documento que lo acredite como tal, sino que está actuando como un agente nada más, interventor, a favor del otro al cual está representando. Veamos el artículo 1321, si alguien me regala la lectura. El artículo 1321. Artículo 1321. Siempre que uno de los contratantes se compromete a que por una tercera persona, de quien no es el legítimo representante, ha de darse, hacerse o no hacerse alguna cosa, esta tercera persona no contraerá obligación alguna, sino en virtud de su ratificación, y si ella no ratifica, el otro contratante
tendrá acción de perjuicios contra el que hizo la promesa. El artículo, interesante, ¿verdad? Lo que veníamos mencionando, la facultad de la representación y compromiso. Deberá este otro tercero poder confirmar o ratificar las actuaciones que a su nombre se hicieron. Caso contrario, dice, el otro contratante podrá o tendrá la facultad de generar acción en cuanto a los perjuicios contra aquel que realizó la promesa a nombre del otro. El artículo 1322 habla de los vicios de que puede adolecer el consentimiento. Estos son el error, la fuerza y el dolo. El artículo 1323 nos da una definición de lo que se entiende en el caso del error. ¿Alguien me acompaña con la lectura? Artículo 1322. Los vicios de que puede adolecer el consentimiento son error, fuerza y dolo. 1323. 1323. El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. Ok, entonces de esa manera el legislador, ¿verdad?, viene a superar esa situación a través de la cual está sujeto el contrato a poder generar efectos en cuanto a su celebración y a los efectos mismos que éste va a generar. Habla el 1324 del error de hecho, habla el 1325 en cuanto al error de hecho que vicia el consentimiento, el 1326, el error en cuanto a la persona con quien se tiene intención de contratar, no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esa persona sea la causa principal del contrato. En este caso, la persona con quien erradamente se ha contratado tendrá el derecho a ser indemnizada de los perjuicios en que de buena fe haya incurrido por la nulidad del contrato. Y aquí entramos a otro tema, que es el tema de las nulidades, como consecuencia de algunos de los vicios que se han generado en torno a la celebración y al perfeccionamiento de ese contrato. Héctor Marroquín, díganos. Sí, licenciada, ¿me podría dar un ejemplo sobre el 1323, porfa? 1323, donde dice que okay. Sí, el error sobre un punto de derecho. Dice que no vicia el consentimiento. ¿Va? El error sobre un punto de poner un derecho. ejemplo? Okay. Bien, hablando de este, pudiésemos hacer mención en aquellas disposiciones que el legislador previamente ha establecido respecto de algún punto, digamos, de las formalidades del contrato a la hora de celebrarlo, pero que tal vez no esté lo suficientemente claro y que genere confusión por decirle algo dentro de esas condiciones en las que el contrato se va a celebrar, pero que permite subsanar esa disposición o esa mera situación para darle validez a ese contrato. Un punto de derecho que no sea capaz de lesionar o de afectar aquellos elementos o circunstancias trascendentales del contrato y de la relación que está suscitando, puede tenerse, ¿verdad?, como ratificable o como subsanable más adelante. ¿Por qué? Porque no genera vicios, porque no genera, consecuencias que vuelvan gravosa la situación. Hablábamos entonces del caso del error. Esas disposiciones se las voy a permitir que ustedes, ¿verdad?, la vayan leyendo, la vayan estudiando, porque están básicamente concentradas dentro de los elementos o los requisitos de, ya sea de existencia o de validez, que es el otro presupuesto, para que el contrato que se ha materializado por medio de esa manifestación de la voluntad, de aquel acuerdo que se generó entre las partes, llegue a su plenitud. Visto así entonces, los requisitos de validez recaen sobre la capacidad, ese consentimiento que no debe estar viciado, el objeto sobre el que recae
el negocio que se materializa en el contrato y la causa lícita también son tenidos como precisamente parte, ¿verdad?, de esos requisitos que van a ostentar el contrato como figura que permite materializar esas voluntades. Cuando alguien mencionaba acá en la disposición, ¿verdad?, los presupuestos de las nulidades, ahí lo que podemos advertir básicamente es que la nulidad es precisamente una sanción que acompaña a un mal procedimiento, a una mala actuación, a un vicio que genera de tal envergadura afectación dentro de ese negocio y que por lo tanto tendrá que ser declarado a través de una decisión judicial. Esto implica la existencia del sometimiento de esa declaratoria hacia un juez. Será el juez que finalmente va a determinar sobre la base de los hechos, las pruebas y del derecho si es procedente declarar la nulidad de ese acto debido a alguna falencia o alguna falta grave que degenere precisamente en dicha declaratoria. Hemos visto cómo nuestra legislación, y esto parte de la doctrina, establece los tipos de nulidades. Si advertimos que la nulidad es ese defecto o esa sanción que el legislador previamente ha establecido para el caso en que se adolezca y se afecte de una forma mayormente gravosa, ¿verdad?, las condiciones en las que el contrato se celebra. De esa manera, la nulidad va a depender de qué tipo de afectación se encuentre o esté siendo alegada. Tenemos por una parte las denominadas nulidades absolutas, que son aquellas cuya afectación genera precisamente la declaratoria, en primer lugar, la pretensión del demandante o del demandado de generar la declaratoria de la nulidad y dejar sin efecto esa obligación que se había plasmado por medio del contrato, o si la afectación es en menor trascendencia, capaz de poder ser declarada de forma relativa, y esto permite la compensación de aquellos actos que a partir del acto viciado puedan ser repuestos. Entonces, ante esa situación tenemos que ver cuál es la afectación para poderlos perseguir vía nulidades absolutas o vía nulidades relativas. En el tema de las nulidades también habrá que advertir quiénes son las personas que tienen la facultad de poderlas alegar. Ustedes, yo no sé si ya cursaron sus procedimientos, su asignatura, ¿verdad?, del proceso, para podernos contextualizar dentro de esta posibilidad de la declaratoria de nulidad. Pregunto. ¿Ya cursaron su materia de Derecho Procesal Civil y Mercantil? No, Ligue, en este momento estamos en eso, en la otra clase. Okay. Va a llegar el momento entonces en que entre en verdad a conocer más de lleno sobre este tema, pero que en el fondo eso nos permite a nosotros poder contextualizar el tipo de afectación que se está alegando por una de las partes dentro de, llamémosle, esos actos de existencia y de validez que deben ir imbibitos dentro del contrato. Lo puede perseguir las partes a las que les afecta dicha gravosidad o dicha situación, puede ser declarado incluso de manera oficiosa por el juez al advertir que esa nulidad ha generado, ¿verdad?, dicha afectación y que por lo tanto es menester poderla mencionar como tal, poderla declarar como tal. Ahora, en cuanto a las consecuencias que la nulidad trae, puede ser, dependiendo del tipo, ¿verdad?, si se declara absoluta, prácticamente las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de haberle dado inicio, ¿verdad?, a todo ese proceso, y vuelven a estar como al principio. Pero en el caso de que las nulidades sean declaradas subsanables, tendrá
que declararse dicha nulidad a partir del acto viciado que generó esa afectación dentro del proceso. Y por lo tanto existe la posibilidad de reponer las actuaciones consecuentes. No sé si esta parte queda ahí clara para ustedes. Hola. Sí, licenciada, buenas tardes, disculpe. Buenas tardes, hola. Con respecto al artículo 1323 que están refiriéndose. Ok. Si hay una excepción a que el error de derecho no vicia el consentimiento, ¿hay una excepción a esa regla? El error de derecho dice, déjenme ver, 1323, el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. Esta es la regla general. Ahora bien, en contrario sensu, ¿verdad? Si el error, dice, de hecho, vicia ese consentimiento, cuando recae sobre la especie del acto contrato que se ejecuta o se celebra, como pone acá el ejemplo, si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación, o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada y el comprador entendiese comprar otra. Entonces, para estos casos, ese error al cual se está haciendo referencia admite, ¿verdad?, esa posibilidad de ser tenido en cuenta de esta forma. Eso sí, habrá que alegarlo, habrá que demostrarlo, porque no basta que lo anunciemos si no acompañamos aquella documentación o aquella condición que le permita al juez valorar si en efecto ha existido, ¿verdad?, tal agravio o tal afectación de parte de los contratantes. Que uno comprendió, ¿verdad?, que se estaba tratando de una figura, pero que resultó ser otra. En ese supuesto, entonces, habría que establecer si realmente hubo tal vez la falta de información, tal vez el descuido a la hora de redactar el documento, o que se utilizó una terminología que no fue comprensible y eso generó precisamente la confusión de una cosa por otra, o que tal vez a la hora de materializar el contrato en su redacción se estipuló una cosa por otra. En esos casos, como digo, la parte que pretenda alegar esa situación tendrá que acompañar aquellas condiciones y aquellos elementos para poderla sustentar. Y sobre esa base el juez poder hacer las valoraciones pertinentes y establecer si ha lugar o no ha lugar. ¿Hola? Sí, licenciada, yo estaba leyendo un poco con respecto al artículo, bueno, a lo que usted está manifestando, ¿no? No sé si eso aplicaría como el 1324, pero siempre sería bajo un error de hecho. 1325, perdón. Ajá. Siempre bajo Habla un la error de hecho. posibilidad siempre de mantener el error de hecho. Vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad, aquí ya determina en qué casos. Esencial del objeto sobre el que versa el acto contratado es diversa de lo que se cree. Como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una masa de algún otro metal semejante. Aquí el legislador lo que hace es contextualizar dentro de la norma aquellos supuestos en los que pudiese alegarse precisamente cualquier tipo de error, el error de derecho o el error de hecho. Y como repito, él da los ejemplos, ¿verdad?, en qué supuestos procede. O su símil a la hora de poder verificar nosotros dentro de un contrato en particular. ¿Qué es lo que la parte pretende hacer prevalecer? Si en efecto ese error se dio, bajo qué supuesto se dio, hubo intencionalidad o un mero descuido, pero que en el fondo persigan sacar a luz uno de estos elementos como sería pues el error dentro de ese requisito esencial como es el consentimiento. Para ver afectada o no ver afectada lo que es la existencia y la capacidad a la hora de determinar
todos los elementos de forma que requiere la generación de ese contrato. Acuérdense que hay algo elemental que hace privar toda relación contractual, que es el principio de buena fe. Las partes cuando acuden a conversar, a generar ese convenio, esa manifestación de voluntades, lo hacen bajo el supuesto de que ambas partes van a actuar a la medida de lo que se exige conforme el deber ser, conforme la moral, la ética, etcétera, etcétera. Pero si dentro de ese entramado de la actividad que genera el negocio jurídico, a la hora de su materialización encontramos alguna situación que vuelva dudosa, viciada o irregular esa actuación, entonces la parte, al advertirla, tiene el derecho de poderla alegar. Pero repito, no solo basta la alegación, sino que tenemos que demostrar mediante prueba establecida en qué consiste ese error, en qué consiste la afectación y llevar, ¿verdad?, a la luz del proceso la decisión para que sea el juzgador que finalmente determine sobre la base de la sana crítica aquel conjunto de hechos, situaciones, medios de prueba y condiciones particulares del caso para poder determinar si en efecto se generó algún vicio del consentimiento que permita ya sea declararlo válido o declararlo, ¿verdad?, nulo, por cuanto la afectación ha sido de tal manera que ese contrato no puede llevarse a feliz término en la parte de su ejecución. Son situaciones que el interesado va a ser aquella persona que se considere agraviada y va a ser él quien va a suscitar toda esta generación de controles por parte del juzgador. Usted a simple vista puede advertir que lo que se le está manifestando, el acuerdo que ustedes llegaron, era el correcto. Sin embargo, imagínense por un descuido del notario, ¿verdad?, que va a montar esa escritura, ya resulta que en el mutuo no se pactó un interés del 3% como se había platicado, sino que le aparece que se ha pactado un interés del 33%, porque a la hora tal vez de digitar o de hacer algo, se dejó ir con ese error. Entonces eso ya cambia la esencia misma del pacto al cual ellos habían llegado. Ya no se va a pagar el 3%, ahora se dice que se va a pagar el 33%. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Llegar, ¿verdad?, y alegar ese supuesto en el cual nosotros partimos de la buena fe y creímos que eso así se iba a documentar. Pero que por un descuido o no se lo leyó el notario o las partes se limitaron a firmar, que esto algo es muy usual en muchos contratos, como vamos a ver generalmente los contratos de adhesión, en los que las fórmulas ya están previamente establecidas y usted nada más le dicen firme, ¿verdad?, con aquellas historial que le ponen de cláusulas, de situaciones, y en las cuales a ustedes solo le aparece la X ahí firme. Usted ni siquiera lo leyó, no se lo leyeron, no está plenamente identificado con lo que está comprometiéndose, pero sin embargo usted, ¿verdad?, cae ahí en la buena fe y firma. Más adelante, ¿verdad?, viene un reclamo. ¿Por qué? Porque usted, creyendo que había consentido X cosa y que estaba dando su autorización para ello, resulta que no fue así, sino que lo que sucedió es que le doblaron, ¿verdad?, las cláusulas en las cuales, pues, usted salía perjudicado y no ganancioso de esa relación que había consentido previamente. Entonces es importante que a la hora de poder nosotros ratificar nuestro consentimiento, leamos o escuchemos y que podamos de esa forma manifestar que estamos plenamente satisfechos con la redacción del documento y que por ser así lo ratificamos y manifestamos nuestra voluntad. Bien, no sé si con eso le contesto, Kevin. Sí, en lo personal, licencia, bueno, yo no le entiendo de esa manera porque, si bien es cierto que el legislador establece en el 1323, 1324, no, 2425, perdón, de manera taxativa en la ley, el legislador establece que esos serán errores de hecho.
pero no en ningún momento veo la relación entre el error de derecho y los 1324 y 1325. No sé si es que hay una interpretación diferente de mi parte o no entiendo. El legislador, cuando el legislador es claro, hay un principio de la hermenéutica que dice, cuando el texto de la ley es claro, no podemos, sobre pretexto de ir a conocer su espíritu, generar otro tipo de interpretaciones. Entonces, en ese sentido, el artículo 1322 habla, ¿verdad?, precisamente de los supuestos de la generación de vicios dentro del contrato. Habla entonces de el error, dice, sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. Un error de derecho. Por ejemplo, nuestra legislación establece, y para tomar el tema, pongámosle del mutuo, yo les hacía el ejemplo del error de hecho, ¿verdad?, a la hora de establecer el monto, pero también tenemos una disposición legal que establece que el interés legal que reconoce el Estado es el 6%. Entonces, es una situación que ya está dada y condicionada por la ley, pero nosotros nos queremos ir más allá y ampliar de una forma arbitraria o antojadiza una estipulación que contraríe lo que ya expresamente ha determinado el legislador. Y es ahí donde se puede generar, ¿verdad?, ese control para determinar si existe un error dentro de ese componente de derecho, y de esa forma podrá el juzgador, en este caso, determinar si en efecto se dio esa violentación. Todo aquello que perjudique a las partes, más allá del principio de la buena fe, contrariando las disposiciones, contrariando el derecho, entonces será sujeto, ¿verdad?, de un control a través de una acción. A mí me genera afectación, yo acudo, ¿verdad?, a accionar el aparataje de la jurisdicción y me someto a el conflicto que se va a dirimir por parte del juzgador, que es el órgano competente para poder traer a cuenta si estamos en el supuesto de que ha generado, ¿verdad?, vicios por ese motivo, o desvirtuar esa misma situación y pronunciarse respecto de esa alegación. Una pretensión no pasa de ser eso, ¿verdad? Aquella facultad que nos arrogamos nosotros en calidad de demandantes porque creemos que se nos perjudicó en nuestros derechos. Pero esa pretensión debe ser sustentada, debe de ser probada y finalmente el juzgador, es quien va a dirimir esa situación. Cuando no se ha pactado, ¿verdad? No se pactó nada al respecto, allá dice la ley, el interés no puede, el interés legal reconocido es del 6%. El supuesto que yo les manejaba del 3, erróneamente se puso el 33, eso pues ya es un error de hecho que generó en una afectación también y que va a ser sujeta a control. Licenciada, entonces en todo contrato no puede haber un interés arriba del 6%. Ese es el mínimo cuando no se prevé. Cuando no se ha previsto, por ejemplo, en el mutuo, ¿verdad? Las partes libremente pactan. Por ejemplo, A decide prestarle $500 a B. El titular o el dueño de la cantidad de dinero es A, pero viene B y le solicita, ¿verdad?, un préstamo por la cantidad de esos $500 y pactan que se va a generar sobre eso, póngale usted, un interés del 35%. Sobre eso que se ha pactado. Ahora bien, ya está expresamente estipulado. Habrá que ver si no estamos en aquellas cláusulas abusivas también. Pero, caso contrario, no se dijo nada sobre el interés. Ya en la ley hay una disposición donde para efectos de poder nosotros controlar, se ha establecido que el interés legal es del 6%. En defecto de aquella condición, ya hay una estipulación. Okay, y le ponía entonces, el ejemplo de los intereses excesivos que ya son sujetos incluso del control de una ley, ¿verdad? De la ley de usura. Perdón, licenciada, disculpe, pero ese es el interés, el mínimo permitido legalmente, o es
No, va la el ley mínimo. habla que es el límite, digamos, el techo. El Pero techo. también habrá que ser proporcional en virtud de que el pacto entre los particulares predomina, ¿verdad? Pero esto tiene que ser razonablemente en cuanto a no generar desproporción y afectación en los bienes del otro que está haciendo uso de ese préstamo. Y el otro está haciendo un abuso excesivo por el cobro de esa cantidad que en concepto de capital prestó y que está, ¿verdad?, generándole intereses altamente gravosos. Ese interés, Tiene que haber licenciada, una correspondencia. ese interés es en el caso que en el contrato por A o B motivo no se estipuló No se haya estipulado, interés. ajá. No se estipuló, entonces la persona cuando regresa el capital no quiere pagar interés porque como en el contrato por No A lo o B dijo. motivo Ajá. no Se lo obvió, menciona. se obvió. Entonces la otra persona puede demandar y en ese caso pediría el 6%. ¿Qué es lo que la ley dispone? Sí, correcto. Sí, correcto. En ese caso sería lo que la ley dispone, pero si ya se hace un contrato y por ejemplo se pacta que le presta los 500 a un 10%, si no quiere Eso, pagar los intereses, al demandarlo puede reclamar el 10%. si no se pactó, acuérdense que todo negocio que pasa de los 200 colones o su equivalente en dólares tiene que constar por escrito. Si no se pactó, imagínense en base a la confianza, a la amistad, al parentesco, lo que sea, se da de hecho esa situación, entonces ¿cómo va usted a reclamar esos intereses que tan solo quedaron de forma verbal entre ellos? Muchas gracias, licenciada. Misael, Licenciada, dígame. Fíjese que volviendo al punto de 1323 sobre el punto de derecho, yo no sé si a mí no me quedó muy claro, porque la verdad no me quedó claro con respecto a, sí entendí el ejemplo que estaba manifestando, pero quisiera saber si existe o no una excepción a la disposición. Va, si el legislador no la da, no. ¿Por qué? Nos vamos a la literalidad. ¿A quién busca? No. Bien, le decía, si el legislador ya taxativamente ha manifestado esa regla, en este caso no maneja excepcionalidad. Porque cuando la intención del legislador es dar la regla general, lo estipula y asimismo da la salvedad. Hola, ¿se escucha? Sí, la estoy escuchando. Ok. Alfredo Marroquín tiene la manita alzada. Sí, licenciada. Vaya, entonces, como decía usted anteriormente, cuando no se estipula un interés, pues ya la ley comenta, ¿verdad?, el 6%. Ahora, cuando son intereses extremadamente abusivos, ¿cómo se puede controlar esta situación? Por medio de la ley de usura, por medio del consumidor. Hay instituciones que garantizan, ¿verdad?, que no se genere este tipo de abusos. Hola, Lick, pero estaba leyendo el artículo 5 de la ley, el artículo 7, perdón, de la ley de usura. Dice, la tasa máxima legal permitida será equivalente al 1.6 veces de la tasa efectiva promedio establecida por el Banco Central de Reserva. Entonces, si un cliente... Ajá, dígame. No, le iba a decir yo, estamos hablando de aquellos contratos en campo financiero. Recordemos que la usura es una práctica que se viene generando por medio de los prestamistas y lo que se persigue también de estas personas particulares, de las casas que se dedican a empeños y todo este tipo de cuestiones, es evitar que lesionen el patrimonio de las personas que se someten a ese tipo de contratos. Ese es el espíritu de la ley. Ok, gracias. Fíjense que estoy percatándome que ya nos pasamos de la hora. Bien, pero para cerrar ya esto, me gustaría nada más ir cerrando con
que aquellos temas que nosotros desarrollamos a partir de la primera clase, de los cuales ustedes ya cuentan con material de apoyo, las disposiciones previstas ahí en el código, estudienlos, repásenlos, porque el examen se ha diseñado con una forma mixta entre, llamémosle, parte teórica y casuística. Para el día lunes vamos a tener la oportunidad de que a las 5 de la tarde ustedes van a dar inicio a su prueba objetiva, se les va a compartir el enlace en el que va a estar alojado el parcial y van a contar con el tiempo establecido para la hora clase. Les voy a pedir que estén pendientes en cuanto a concluir en ese término para evitar problemas de que hayan envíos extraordinarios, es decir, que ustedes se pasen del tiempo y que por lo tanto esa no se les aloje en la plataforma. Si se cierra el espacio que se ha previsto para la actividad y ustedes se quedan fuera, es como que no hubiesen realizado esa prueba. Y esto se ha dado con mucha frecuencia en otros casos, así es que el llamado es para que estemos listos, ¿verdad? El día y hora que nos corresponde y evitar pues incurrir en esta situación, porque de lo contrario, aquellas personas que no logren examinarse por A o B razón, ya saben que rigen las reglas del examen diferido, en el cual solo se permite un examen diferido durante todo el ciclo por esa misma materia. No sé si hay alguna inquietud respecto a todas estas orientaciones. Tengan a la mano sus materiales, ¿verdad? Sus códigos, material de apoyo, todo lo que ustedes consideren pertinente. La prueba objetiva es individual. Y a dedicarse al tiempo, ¿verdad? En el cual se va a llevar a cabo. ¿Hay alguna otra pregunta? Por mi parte, no, licenciada. ¿Alguien más? No, licenciada, estamos bien. Bien, nos vamos retirando porque ya nos pasamos, pero había que dar al final, ¿verdad?, este tipo de orientaciones para que ustedes estén sabedores que vamos a realizar el día lunes esa evaluación. Así es que si no hay nada... Hola. Perfecto, Si no hay nada más por el momento que tratar, yo les voy a dejar por acá y nos reunimos. Hola. Buenas noches, Sí, buenas noches. Entonces, hasta la próxima. Buenas noches, gracias por la clase, licenciada. Muchas gracias, buenas noches. Solo una consulta, Lick. Dígame. Con respecto de la clase, ¿cuándo será alojada en la plataforma? ¿La qué, perdón? Sí, ¿cuándo será alojada la clase en la plataforma? Esta clase, el día de mañana más tardar. Hola, ¿se escucha? Okay. Perfecto, gracias, Lick. Bueno, pues hasta la próxima.